Bueno, el día de hoy vamos a ver la unidad que deberíamos haber visto la semana pasada, pero eh, recuerden que hice ese pequeño cambio porque había preparado otra clase sin querer, así que bueno, hoy día vamos a ver el último sistema de extracción que vamos a ver en producción 1. Con esto terminaríamos toda la etapa de producción 1 y ya luego de las pequeñas vacaciones, es decir, el 9 de enero, arrancaríamos podríamos hacer un repaso muy probablemente, pero ya luego arrancaríamos con las unidades de producción 2, que ya sería toda la parte de tratamiento de petróleo y demás. Hoy en día vamos a ver la bomba electrosumergible, que es uno de los sistemas, digamos, el último sistema de extracción que vamos a ver, como les comenté, que tiene la particularidad de, como su nombre lo indica, ser una bomba que presenta su motor en la zona interior del pozo, a diferencia del resto de los equipos de bombeo, eh, digamos, de tipo artificial que utilizan algún tipo de motor, ¿no? Así que bueno, arrancamos. Como dije, el tema de la bomba electrosumergible son bombas eléctricas que tienen su motor en el interior del pozo, es decir, en la parte final del pozo. Tienen la particularidad de que son bombas muy útiles para cuando tengo caudales de producción muy grandes y presiones relativamente moderadas. Además también son bombas que se utilizan durante, durante no, sino en casos en los que los pozos producen con altos cortes de agua. Eso quiere decir que producen con elevada cantidad de agua. Eh, esto es muy importante ya que, bueno, la bomba electrosumergible no trabaja con fluidos viscosos, caso contrario de la PCP, por ejemplo, que la PCP es para fluidos viscosos, la electrosumergible es para fluidos que tienen poca viscosidad. Bien, básicamente este esquema que nosotros tenemos acá es, digamos, todo lo que sería la instalación de una bomba tipo electrosumergible. En primer lugar tenemos un equipo de superficies y que es todo esto, que vamos a ver ahora cómo están compuestas las distintas partes. Y luego toda una instalación de fondo, ¿sí? En la cual tenemos nuestra bomba, nuestro motor, ¿sí? El protector del motor, el intake, el cable, ¿sí? Y obviamente después toda la sarta de tubing que va a ser la que me comunica la bomba con la superficie. Recordemos que si bien es un sistema que presenta, como les había comentado, es un sistema que no utiliza varillas, porque no hace falta transmitir ningún tipo de movimiento desde la superficie, solo tengo que transmitir corriente eléctrica. Si bien no utiliza varillas, sí utiliza tubing. Es más, la bomba se acopla al final de la sarta de tubing y el tubing me sirve como canal conductor para el fluido de producción desde el fondo del pozo hacia la superficie. ¿Sí? Bien, la instalación de superficie entonces la podemos dividir en cuatro grandes partes. Vamos a ver primero la instalación de superficie y luego vamos a ver la instalación de fondo o la instalación de interior de pozo. La instalación de superficie está compuesta por un transformador, luego un controlador, una caja de venteo y un cabezal de pozo, ¿sí? Sería más o menos esto, ¿sí? Tenemos en este caso lo que sería el transformador, ¿sí? Un transformador eléctrico que evidentemente recibe corriente eléctrica de una línea de alta tensión y esa línea de alta tensión o de baja tensión, depende de cuál sea la línea, la transforma y manda la corriente eléctrica hacia lo que nosotros conocemos como el controlador. Ya vamos a ver qué es. Del controlador la corriente se pasa hacia la caja de venteo y una vez que sale de la caja de venteo ya se inyecta directamente en el pozo a través de un cable conductor que lo vamos a ver al final. ¿Bien? Pero más o menos esta es la configuración de un pozo. Es más, es muy fácil darse cuenta si un pozo tiene una bomba electrosumergible porque siempre está este equipo en superficie. Vamos a tener nuestro transformador y vamos a tener una serie de elementos adicionales como dije, la caja de venteo, el controlador y una pequeña boca de pozo que no tiene un árbol de Navidad, por ende no es urgencia natural,
Tampoco tiene un sistema de inyección de gas, por ende no es gas lift. Y obviamente todos los sistemas de PCP y bombeo mecánico tienen el motor en la superficie y este no lo tiene. Así que es muy fácil darse cuenta cuando un pozo tiene un sistema electrosumergible. Bien, en primer lugar, el transformador. No vamos a entrar mucho en detalles de lo que es un transformador, pero si alguna vez han visto los transformadores de corriente eléctrica que están en los barrios, cualquier tipo de barrio, que recibe la alta tensión y la convierte en 220, esto es prácticamente lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que este transformador sigue manteniendo las líneas trifásicas, ya que el motor de corriente eléctrica que posee la bomba electrosumergible es un motor tipo trifásico. Entonces, sigue manteniendo, como dije, este estilo de, digamos, esta trifásica. ¿Qué es un transformador? Bueno, el transformador es un conjunto de bobinados de cobre, es decir, es una bobina de cobre, que suelen tener, o sea, tienen dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. Cuando nosotros introducimos corriente eléctrica en la bobina primaria, esta genera un campo magnético que a su vez, este campo magnético induce una corriente eléctrica en el segundo bobinado y variando la relación entre los bobinados, es decir, por ejemplo, a uno tiene 20 vueltas de alambre, el otro tiene 25, bueno, al cambiar esta cantidad de vueltas o esta cantidad de bobinados, varía lo que, o sea, varía el tema de la tensión y la corriente final. Pueden ingresar 380 y pueden salir 220 volts, ¿sí? Pueden ingresar 220 volts y pueden salir 380. O sea, eso es indistinto dependiendo del tipo de transformador. Hay transformadores reductores que me disminuyen la tensión eléctrica y hay transformadores amplificadores que me amplifican o me aumentan la tensión eléctrica, ¿sí? O el voltaje. ¿Sí? Aún así, no, como dije, más de esto no vamos a hablar porque no tiene importancia como tal, ¿sí? Bien, en cuanto a eh, en cuanto al controlador, el controlador es simplemente un panel de control, ¿sí? Por eso se llama controlador por eso, pero es un panel de control que obviamente tiene un pequeño interruptor para poder encender el sistema o apagarlo, ¿sí? Y los controladores modernos además traen una pequeña pantalla en la cual nosotros podemos obtener información de importancia para poder determinar si la bomba está funcionando bien, si no. Eso se realiza a través del análisis de las corrientes que consume la bomba. ¿Bien? Da un gráfico y muestra si está funcionando bien o está funcionando mal, nada más. Si no, no tiene nada adicional. Obviamente que el sistema de control también necesita un juego de fusibles, porque ahora es un sistema eléctrico. Así que, evidentemente, si es un sistema eléctrico, tenemos un juego de fusibles, siempre ahí vinculados. Así que, ¿por qué es conveniente que se quemen los fusibles, sino que se me queme el motor de la bomba? Si llega a haber alguna sobretensión, algún exceso de alimentación, etcétera. ¿Sí? Perfecto. Luego tenemos la caja de venteo. ¿Cuál es la función de la caja de venteo? Ya vamos a ver cómo funciona el cable, pero si volvemos a el dibujo de esta diapositiva, vamos a ver que el cable viene del pozo, ¿sí? Y se conecta directamente a una caja de venteo. ¿Por qué está esta caja de venteo? Porque prácticamente permite ventear, como su nombre lo indica, todo lo que venga por el interior del cable. Este cable es un cable que posee tres conductores, ¿sí? Posee tres conductores que están recubiertos por una malla metálica. Entonces, cuando yo produzco petróleo y ese petróleo viene con cantidades de gases, disculpen, cantidad de gases significativas, ese gas se puede meter por esa protección metálica que tiene el cable. Y si ese cable va directamente hacia el controlador, donde tenemos todas las conexiones de corriente eléctrica, ¿bien? Puede producirse un cortocircuito y ese cortocircuito, al estar en una atmósfera nociva llena de gas,
puede explotar, ¿sí? Para evitar esto existe la caja de venteo, ¿sí? Es un sistema en el cual, ahora les comento cómo funciona, es un sistema en el cual no se ve la imagen, no sé por qué, ahí está. Bueno, mientras se los voy explicando, porque no lo tuve que sacar porque no se veía la imagen. Pero prácticamente consiste en una conexión que tiene por delante la caja y una conexión que tiene por detrás. Entonces los cables se conectan en la parte interior y permiten ventear, digamos, cualquier tipo de gas nocivo que pueda llegar a presentar el cable en su interior. Ahora pongo la imagen y explico un poco. Ahí está, ¿sí? El cable viene por esta parte, fíjense. El cable viene por acá e ingresa por ese agujero, ¿sí? El tema es que la malla metálica queda allí, mientras que después cada uno de los conductores pasa a conectarse al circuito correspondiente, pero sin la malla. Entonces, eh, cuando ingresa, el gas se ventea y puede salir, digamos, por los orificios que tiene la caja. Esta caja tiene un par de orificios, digamos. Sale por los orificios del gas y se ventea sin ningún tipo de inconveniente. Y por último, el cabezal de pozo. A ver, el cabezal es, como cualquier cabezal de pozo, suele ser bridado. Obviamente que tiene que dejar espacio para que pase el tubing. La única particularidad que tiene es que, además del pasaje del tubing, tiene un orificio especial por donde pasaría el cable de corriente eléctrica. Bien, es la única diferencia. Fíjense, este sería el orificio por el cual pasa el cable de corriente eléctrica, pasa por allí. Esta es la malla metálica de la cual estoy hablando. Bien. Fíjense que en la zona en la cual nosotros tenemos la empaquetadura del cabezal, esto tiene que estar empaquetado con una serie de gomas para evitar cualquier tipo de filtrado, esa zona no tiene protección metálica porque no le hace falta, solamente por eso, y además porque me interrumpiría un poco el, el pasaje del cable. Bien, y una vez visto las instalaciones de superficie, antes, ¿todo claro? ¿Alguna duda respecto a la instalación de superficie? No sé si tienen alguna pregunta. Bien, seguimos. Como había dicho, además de la instalación de superficies, tenemos una instalación de fondo que es, digamos, un poco más compleja. Ahora sí vamos a hablar un poco más en detalle respecto de lo que está instalado dentro del pozo. Vamos a ir dividiendo los temas. En primer lugar vamos a hablar de la bomba, que es lo que más tiempo nos va a llevar, y ya después la succión, la sección sellante y el motor con el sensor de fondo. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la bomba centrífuga multietapa, ¿sí? Las bombas centrífugas multietapas están compuestas por lo que sería una etapa. Una etapa es un conjunto impulsor y difusor, que son estos elementos que se pueden ver acá. Disculpen, se me corrió. Son estos elementos que se pueden ver acá, ¿sí? Esto que tenemos acá es un impulsor, mientras que esto es un difusor, ¿sí? Acá estarían puestos uno encima del otro. Acá tenemos el celeste, sería un conjunto impulsor-difusor, mientras que el verde sería un conjunto impulsor-difusor aparte. Este conjunto, que se llama impulsor-difusor, es lo que nosotros conocemos como etapa de la bomba. ¿Para qué me sirven las etapas? Bueno, la etapa, yo puedo aumentarle, puedo poner todas las etapas que yo quiera, y mientras mayor cantidad de etapas tenga una bomba, mayor presión alcanza en la producción, ¿sí?
¿Qué pasa con el caudal? El caudal se mantiene constante porque no depende estrictamente de la cantidad de etapas, sino que depende, como esta bomba es una bomba centrífuga, es de las bombas que dan vueltas, eso se llama centrífuga. Las bombas centrífugas, básicamente su caudal depende de la velocidad de giro de la bomba, nada más. Es decir, de la potencia del motor y demás. Pero en cuanto a las etapas, mientras más etapas tengas, mayor presión puede alcanzar. ¿Sí? Bueno, el caso del impulsor es un elemento que está fijo al rotor, fijémonos, el impulsor es este que voy a señalar ahora. ¿Sí? Este es el impulsor. El impulsor está fijo al eje del motor, está fijo al eje de la bomba, digamos. En algunos casos, en otros casos es flotante, ya lo vamos a ver, pero está relacionado al eje. A eso es a lo que vamos. ¿Sí? Y además, y ya después, el difusor, que es este elemento, está fijo al estator de la bomba o al cuerpo de la bomba. Entonces, el difusor es el que está quieto, mientras que el impulsor es el que gira constantemente junto con el eje de la bomba, por supuesto. Bien. Ahora bien, ¿cuál es el funcionamiento de una bomba electrosumergible? La bomba electrosumergible básicamente funciona convirtiendo energía cinética en energía de presión. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bien. El fluido ingresa por el impulsor. ¿Sí? El impulsor al estar girando, ¿sí? El impulsor al estar girando, digamos, lo que hace es, mediante su fuerza centrífuga, empuja el fluido hacia la parte externa suya, es decir, hace que el fluido tenga este recorrido hacia acá. ¿Sí? Bien. Eso es un aumento en energía cinética, es decir, yo le estoy dando cada vez más velocidad, cada vez más presión, perdón, al fluido. ¿Sí? Entonces, como dijimos, el fluido ingresa por el difusor y cuando ingresa el impulsor, debido a la cantidad de vueltas que da y a la velocidad, empuja el fluido hacia los costados. Cuando el fluido llega al costado, ahora cambia su movimiento para ingresar al próximo impulsor. Este cambio de movimiento se lo da el difusor y lo que hace es convertir toda esa energía de velocidad, digamos, como ralentiza el fluido, lo que hace es aumentar la presión. ¿Bien? Esto es un concepto más bien físico, no vamos a entrar mucho en detalles porque tiene que ver con un montón de ecuaciones físicas, pero con que tengan en cuenta esto es suficiente. O sea que el impulsor gira y me lleva el fluido hacia los costados. Y por la misma forma del difusor, el fluido ingresa y se convierte toda esa velocidad que ha acumulado en presión. ¿Bien? Entonces, por eso cada vez que yo sumo una etapa, estoy aumentando la presión del dispositivo. ¿Sí? Bien. Así que recuerden, cuando hablamos de bomba electrosumergible, estamos hablando de una bomba centrífuga que tiene distintas etapas y mientras más etapas posea, mayor presión puede acumular o mayor presión puede entregar, ¿sí? Básicamente. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Si tiene dudas, entonces pueden pararme. O sea, pueden pararme y preguntarme. Bien. Esto que nosotros estamos viendo ahora es la imagen de un impulsor. Vamos a ver las partes que posee un impulsor y un difusor. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Básicamente, como dije, esta es la imagen de un impulsor. Fijémonos, el impulsor tiene obviamente un cuerpo, tiene un pequeño orificio, ¿sí? Que sería este, por donde va a calzar el eje de la bomba. Y esto que vemos acá, que se llama cubo, es el ingreso del fluido. El fluido ingresa por el cubo y empieza a entrar en las distintas cavidades de la bomba, ¿sí? Este pequeño impulsor tiene unos álabes, ¿sí? Imagínense como si fuesen unas aspas de turbina o las aspas de un ventilador,
¿sí? Prácticamente son similares. Y existe lo que se llama un faldón, que es el espacio entre álave y álave, ¿sí? Todo esto es el faldón. Una vez que ingresa el fluido, ¿sí? Es empujado por los distintos álabes hacia la parte externa, fíjense, por la misma forma que posee, es empujado por los álabes hacia la parte externa y acumula presión desde la parte interna hacia la parte, velocidad, aumenta su velocidad desde la parte interna hacia la parte externa, ¿sí? Funciona como un lavarropas, vamos a decirlo, ¿sí? Un poco más cotidiano, es igual a un lavarropas, ¿sí? El principio de funcionamiento es el mismo, ¿sí? Luego tenemos, no he puesto ninguna imagen de un difusor, porque no encontré, pero prácticamente igual, pero el difusor en vez de girar se mantiene estático. Y la única diferencia es que por lo general tiene menos álabes que el impulsor. Si el impulsor tiene 7, bueno, el difusor tiene que tener de 6 para abajo, cualquier valor, pero puede ser 6 también, pero la idea es que sea siempre menor. ¿Por qué? Porque si son iguales, aparece un fenómeno medio extraño que es el de la vibración. Entonces, las bombas empiezan a vibrar y a la larga, digamos, se termina destruyendo todo el equipamiento de fondo por las vibraciones que se producen, ¿sí? Así que, digamos, solamente por eso, no tiene nada adicional. Es un efecto físico que aparece siempre, entonces la manera de evitarlo es colocar distinta cantidad de álabes. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Venimos bien? Bien, genial, seguimos entonces. A pesar de que yo mostré un pequeño, digamos, impulsor, hay muchos tipos de impulsor, ¿sí? Tenemos el impulsor de flujo radial, el impulsor de flujo Francis, el impulsor flujo mixto y bueno, ahí he puesto un flujo axial para mostrar la diferencia. Primero que nada, ¿qué es un flujo axial? Es un flujo que va, digamos, en el mismo sentido que está el eje de la bomba. En este caso iría hacia arriba, ¿sí? El fluido cuando ingresa a la bomba ingresa de forma axial, ¿sí? Pero luego se topa con los impulsores, que fijémonos, el impulsor tiene el faldón de esta forma, ¿sí? Este sería el hueco por donde pasa el fluido, este es el faldón. Fíjese que dependiendo del tipo de álave, es la inclinación que posee el faldón. ¿Bien? ¿Qué implica esto? Bueno, implica que el fluido va a reaccionar de manera distinta, por supuesto. Primero que nada, flujo radial. El impulsor de flujo radial también se llama impulsor tipo panqueque, porque es un impulsor muy fino y plano. Tiene digamos, el espacio por donde pasa el fluido, este faldón, prácticamente horizontal. Entonces presenta, respecto del fluido axial que ingresa de esta manera, presenta un cambio de fluido un cambio de dirección, perdón, en el fluido, muy brusco, ¿sí? Un ángulo casi de 90 grados. ¿Bien? Es un poquito mayor a 90 grados, pero es casi de 90 grados. Es muchísimo, ¿entiendes? Eso quiere decir que el fluido no sigue una curvatura suavecita, no, el fluido corta a 90 grados, se tiene que mandar al interior del impulsor para que el impulsor lo empuje hacia el difusor y ahí tendríamos otro ángulo de 90 grados. Estos cambios bruscos en la dirección del fluido genera mucha presión. Entonces, los impulsores tipo radiales que presentan toda esta presión, perdón, que presentan este ángulo de 90 grados, sirven para casos en los que yo necesito una presión muy grande en la bomba, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de etapas, una bomba que tiene 10 etapas con flujo radial y una bomba que tiene 10 etapas de cualquiera de los otros tipos de impulsores, ¿sí?
Obviamente que la de flujo radial es la que presenta la mayor presión, es la que me produce el mayor aumento de presión en la producción. ¿Por qué? Solamente por el tipo de impulsor que tiene, que es el radial. ¿Sí? Y luego tenemos el flujo mixto, ya el Francis lo voy a explicar ahora después, pero el flujo mixto es todo lo contrario al flujo radial. En vez de tener un ángulo de 90 grados, ahora yo tengo un ángulo que es muy suave, ¿sí? Fijémonos, es mayor a 90 grados, lo que significa que la curvatura que sigue el fluido es más suave. Esto me genera a mí cambios de presión mucho más suaves. Entonces, estos tipos de flujo se utilizan, o flujo mixto, se utiliza para cuando yo no necesito un diferencial de presión o necesito un aumento de presión muy grande. ¿Cuándo es esto? Cuando tengo volúmenes de fluido muy grandes, pero que en el interior del pozo presentan presiones estáticas relativamente bajas. Es decir, estos tipos de flujo mixto sirven para pozos que presentan presiones de formación baja, ¿sí? O relativamente baja, digamos, y caudales de producción moderados o buenos. Y ya por último, el flujo Francis es la mitad entre los dos, digamos. Es el que no es radial, pero tampoco es flujo mixto, digamos. Tiene una pequeña suavidad, pero aún así tiene cambios bruscos de, de ángulo y de dirección del fluido, lo que genera presiones moderadas. En vez de grandes, son moderadas. ¿Sí? Esa es la diferencia. No sé si quedó claro, si hay algún tipo de duda respecto a este tipo de impulsores. Bueno, seguimos. Bien, ahora vamos a hablar de algunos pequeños problemas que se pueden presentar en una bomba electrosumergible. ¿Sí? Son problemas muy comunes, por eso que es importante saber cómo contrarrestarlos a la hora de hablar de bombas electrosumergibles. En primer lugar, el empuje del impulsor. ¿Qué es esto del empuje? Bueno, mira, voy a volver la imagen para poder explicarlo sobre uno de los impulsores, cualquiera. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Los impulsores presentan eh, muchos tipos de fuerzas dentro de ellos. En primer lugar, tengo un fluido que está subiendo en esta dirección. Por lo tanto, el fluido que sube me genera un empuje hacia arriba. ¿Bien? Si me empuja todos los impulsores hacia arriba. Perfecto. ¿Qué pasa? Además, los impulsores tienen su propio peso. ¿Sí? Los impulsores tienen su propio peso. Esto le vamos a decir, es el empuje del fluido. Además, los impulsores, como dije, tienen su propio peso. ¿Bien? Además de que también tienen todo un fluido por encima, así que también pesa. Este peso genera un empuje hacia abajo. ¿Sí? Y ya después, nosotros sabemos que estas bombas permiten aumentar la presión por etapa. Eso quiere decir que cada etapa va a presentar una presión acá que va a ser menor que la presión de acá abajo, ¿sí? Por lo tanto, tengo un empuje hacia abajo debido a las presiones, ¿sí? Esto me da como resultado que el impulsor va a tender, si estos distintos esfuerzos, si estos distintos empujes, estos tres que mencionamos, no se equilibran de forma natural, ¿sí? Voy a tener que hacer algo para evitar que digamos, el impulsor se me desplace hacia arriba y hacia abajo constantemente. Para esto, los impulsores modernos tienen lo que se llama el anillo de balance y el hueco de balance, que son estos dos añadidos que vemos acá. ¿Sí? Este es el hueco de balance y este es el anillo de balance. ¿Para qué sirve este hueco y este anillo de balance? Prácticamente para tener una especie de filtrado y que el fluido, digamos, es una especie de escurrimiento, es para que el fluido vuelva hacia abajo. ¿Para qué? Porque esto me evita tener
digamos, mucho tipo de lo que serían empujes. ¿Bien? Dije, bueno, acá está el trayecto en la línea roja, ¿sí? El fluido sale por acá, ¿sí? Y al meterse por lo que se llama el anillo de balance, se genera una caída de presión, ¿sí? Que ese fluido, al tener menor presión, ahora tiene que volver hacia abajo para que junte nuevamente presión y así volver. Entonces, ¿cómo vuelve? A través del hueco de balance. Entonces, esa pérdida de presión me genera una, digamos, disminución en el empuje de las presiones hacia abajo, lo que me permite que el impulsor se mueva, ¿sí? Se va a seguir moviendo, pero eh, de forma controlada, ¿sí? Otro problema que tenemos son los fluidos abrasivos, ¿sí? Este tipo de bombas presenta muchísimas partes móviles, o sea, tenemos impulsores, tenemos difusores, tenemos una serie de ejes, después abajo tenemos el motor, toda la parte del ingreso de fluido, etcétera, etcétera. Hay muchas partes móviles. ¿Qué pasa cuando ingresa un fluido abrasivo? ¿Bien? Fluido abrasivo quiere decir un fluido petróleo con mucha cantidad de arena, con cantidades de arcillas grandes, etcétera, etcétera. Esto provoca un desgaste en todas las partes móviles del motor. Ni hablar de que se me pueden quedar atascados los impulsores, se me puede desgastar mucho el difusor afectándome el tema de las presiones, entonces es complicado. Para evitar esto, en la zona del ingreso del fluido se coloca un filtro de arenas y ya está. Sí. ¿Sí? Y otro de los problemas que también tenemos es la presencia de gas. Ya lo vamos a ver bien en detalle el tema de la presencia de gas, porque es un tema muy importante. ¿Qué pasa con el ¿Qué pasa con la bomba? Cuando tengo excesiva cantidad de gas, se me tapa. No solo se me tapa, sino que se me puede romper porque se detiene la producción y si la bomba trabaja en seco, se destruye totalmente. ¿Bien? Así que es importante tener cuidado con el gas. Para eso se coloca un filtro de gas o intake, que se llama, que es el ingreso del fluido, ¿sí? A la parte, a la bomba, ¿sí? Estas partes ya las vamos a ver bien en detalle más adelante. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentarme? ¿Algo que quieran preguntar? Justo la clase, justo se están por cortar los 50 minutos, así que eh, cuando se corte volvemos a ingresar. Pero mientras tanto, si tienen alguna duda. Bien, entonces vamos a pasar a la identificación de las bombas. ¿Qué es esto de la identificación de las bombas? Bueno, obviamente como todo dispositivo, las bombas electrosumergibles no se libran de tener un nombre. Por supuesto, todos los dispositivos tienen un nombre. Estos nombres van acompañados de una serie de letras y seguido de un número. Este tipo de bombas, digamos, solamente me van a pedir, a través de la letra y los números solamente me determinan el diámetro que posee la bomba,
Disculpen, justo se me cortó, se cortó justo cuando estaba por empezar esto. Bien, como estaba diciendo entonces, el tema este de las bombas electrosumergibles se identifican a través de dos letras y una serie de números. Las letras tienen la particularidad de expresar el diámetro, mientras que los números me pueden expresar la cantidad de caudal que puede manejar por día o la cantidad, perdón, de caudal que puede manejar esa bomba. Bien, yo le he puesto ahí además la altura, es decir, cuando hablamos de altura estamos hablando de presión, son 5 metros de altura de fluido, y la potencia, pero bueno, esto depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión y la potencia dependen del motor, la potencia y la presión de la cantidad de etapas. Si le puedo poner más etapas y puedo conseguir más presión. Entonces, lo que a mí me interesa de cada tipo de bomba prácticamente es el caudal. Yo después la presión la manejo yo, digamos, poniendo etapas o sacando etapas. El tema tenemos una serie de letras, por ejemplo, la letra número D me simboliza 4 pulgadas de diámetro externo de la bomba, mientras que la letra G simboliza 5 pulgadas de diámetro externo. Y además, el 2200 o el 2000, cualquiera de los números, significa el caudal que maneja la bomba expresado en barriles de petróleo por día. ¿Sí? En este caso, 2200 barriles por día la TD y la TG 2000 barriles por día. Nada más. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco de algunas de las configuraciones de las bombas. Las bombas presentan perdón, las bombas presentan una serie de tipo de configuraciones en función de básicamente la relación que presenta el impulsor con el eje de la bomba. ¿A qué voy con esto? Bien, tenemos dos tipos de bombas, las flotantes y las de compresión. Las bombas flotantes son aquellas bombas en las que el eje, es decir, acá lo tienen, voy a aumentar esto y voy a marcarlo. Las bombas flotantes son aquellas en las que el eje de la bomba, que sería esto, el eje de la bomba, no está fijo a los impulsores, ¿sí? Los impulsores están prácticamente flojos, tienen solamente unos pequeños anillos que sirven como empaquetadura, pero digamos el eje, ¿sí?, se puede mover respecto a los impulsores y los impulsores se pueden mover respecto del eje sin que estén unidos uno con el otro. ¿Bien? Esta empaquetadura, este anillo que les dije, además sirve como no solo para empaquetar. A ver, ¿a qué me refiero con empaquetar? Con empaquetar me refiero a que esta etapa tiene que estar dividida de esta etapa, porque si acá hubiese una conexión, estarían unidas las etapas y no tendría un aumento considerable de presión. Entonces, para evitar esto, ¿sí?, se colocan esos anillos. Y además el anillo es el que me sirve de soporte al eje para que cuando el eje gira, el anillo le transmite ese movimiento de giro al impulsor. Pero el impulsor se puede mover a lo largo del eje sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Esa es una de las, digamos, esa es la diferencia que presenta la bomba tipo flotante. ¿Qué ventaja presenta este sistema? ¿Sí? Cuando tenemos presencia de muchos abrasivos, o sea, presencia de arenas y demás, este sistema funciona muy bien. ¿Por qué? Porque las arenas no se me depositan en digamos, en la parte del impulsor que está unido al eje, porque no están unidos, ¿entiendes? Además, en caso de que se llegara a depositar algo, no me afectaría el desempeño de la bomba, ¿sí? Y además tiene un ensamblaje más sencillo, ¿sí? Y esas son dos de las grandes ventajas que posee. Y después tenemos la bomba de tipo compresión. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, fijémonos, ahora sí se ve que están unidos. El impulsor sí está unido al eje, ¿bien? Acá se puede ver. Esto es una unión entre el impulsor y el eje, ¿sí? Por lo tanto,
si los impulsores tienden a moverse, el eje también tiende a moverse porque se comportan como un único cuerpo. Bien. ¿Cuál es el problema de esto? Que la otra bomba no lo presenta. Y acá el eje, si los impulsores sufren algún tipo de impulso, perdón, si los impulsores sufren algún tipo de empuje hacia abajo, el eje también sufre este empuje. Bien. Entonces, esto es un problema, pero que tiene una fácil solución, muy fácil solución, y es que se puede colocar abajo, en esta zona, que es esto que vemos acá, bueno, y esto también que vemos acá, son unos cojinetes. ¿Qué es un cojinete? Básicamente es una pequeña unión entre dos tipos de ejes que me permite absorber todos los empujes que puede llegar a presentar los distintos ejes. Entonces, yo lo soluciono muy fácil. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene esto? Funcionan muy bien cuando tengo mucha presencia de gas. ¿Sí? Entonces, el otro sirve para cuando tengo presencia de arenas, este sirve para cuando tengo presencia de gas. Y este tiene el problema de los empujes, pero lo soluciono colocando una serie de cojinetes. No tengo el dibujo, un cojinete acá, porque no me olvidé poner uno, pero básicamente es una unión que existe entre dos ejes y que esta unión ayuda a, digamos, ayuda a que absorber estos esfuerzos adicionales que son esfuerzos axiales, esfuerzos a lo largo del eje, entonces me permite absorber todo este tipo de esfuerzos. Bien, todo esto que acabamos de ver es la bomba de profundidad. Todo lo que vamos a ver ahora, adicional, son todos los añadidos, la admisión de la bomba de fluidos, ¿sí? El motor, ¿sí? Vamos a ver el cable también. Así que antes de avanzar, ¿alguna duda de lo que hemos estado viendo? ¿Algo que quieran consultarme? ¿Algo que quieran decir? ¿Preguntarme? Lo que sea. No, profe. Bueno, quiero ver por haber comentado. Buenísimo, seguimos entonces. Vamos a ver la parte del intake. Intake se le llama a la parte de la admisión de fluido, a la parte de la succión. ¿Sí? El intake tiene dos funciones principales. Tres funciones principales, perdón. Tres funciones principales. En primer lugar, obviamente, es el elemento que, o sea, el fluido va a ingresar por esta parte al intake. ¿Sí? Bien. Entonces, cumple la función, primero que nada, de absorber el fluido para allí largarlo hacia la bomba y que la bomba empiece a aumentar la presión en las distintas etapas. Genial. Esa es la primera función. La segunda función, ¿sí? Fijémonos cómo está recubierto por fuera. Esto que ven acá es un intake en la vida real. Fíjense que presenta unas pequeñas ranuras y demás que sirven como filtro para los sólidos. Entonces, el intake no solo es una admisión de fluido, sino que también, ¿sí? Sino que también es un elemento que me ayuda a filtrar el fluido para que no ingrese con arenas. ¿Sí? Obviamente que algunas arenas siempre ingresan, porque ya sabemos que los tamaños de grano de arena tienden, tienden a ser relativamente chicos. ¿Sí? Bien. Y además, el intake siempre tiene acoplado por encima de él, acá no está la imagen, lo que se conoce como separador de gas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver bien cuál es el problema de gas. Y las bombas tipo electrosumergible funcionan asquerosamente mal con gas. ¿Sí? Sí, es verdad que la bomba electrosumergible que vimos hace rato de compresión maneja un poco mejor la presencia de gas que la otra, pero cuando yo tengo mucho porcentaje de gas, es medio malo porque
realmente me puede producir mucho mal en la bomba. ¿Bien? Entonces es importante que tengamos un separador. Así que el intake es una admisión de fluido, es un filtro de arenas y también es un separador de gas. El cubo hace todo, es un maestro el intake. Eso es una herramienta muy importante el intake dentro de una bomba electrosumergida. Y ahora vamos a ver qué pasa con el gas. Bien. Le voy a explicar más o menos cómo es la cosa. ¿Sí? Primero que nada, esto que ven acá es un impulsor. ¿Sí? Habíamos dicho que el impulsor presenta menor presión acá. Voy a buscar con otro color. Presenta menor presión acá y mayor presión acá, así que tiene una presión que aumenta en este sentido si veo al impulsor como un elemento completo. Ahora bien, además, si yo miro cada uno de lo que serían los espacios de fluido, que sería esto, del impulsor, en cada espacio de fluido, si el impulsor gira en este sentido, el que tiene la flecha, ¿bien? Yo tengo mayor presión en esta parte y menor presión en esta parte. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente el fluido está empujando, ¿sí? Este álave, que está remarcado acá, este álave, es el que está empujando al fluido que está acá adentro. Por ende, obviamente que va a tender a presentar mayor presión que este, que no empuja al fluido. Estoy hablando de la parte de atrás. Mientras que en la parte de adelante de este álave sí empuja fluido, pero ya del otro espacio. ¿Se entiende? Como están divididos y no se conectan, no podemos conectarlos hablando de análisis de presiones. Y además, bueno, como dije, tiene mayor presión, perdón, tiene menor presión acá y mayor presión acá afuera. Entonces iría así y así. Entonces, el fluido tendería a salir por esta zona, ¿sí? Detalle curioso. Bien, ¿por qué les hablo de estas presiones? Porque en cada uno de los álabes, tenemos una zona de baja presión, ¿sí? Todo esto. Siendo la de menor baja presión esta parte, ¿sí? Entonces, se salió. Siendo entonces, como decía, la de menor presión esta parte, fíjense. ¿Qué pasa con la presión baja? Cuando yo tengo baja presión, el gas puede liberarse libremente sin que yo pueda hacer nada, ¿se entiende? Entonces, cuando yo tengo mucha presencia de gas en el pozo, el gas empieza a liberarse en esta zona, ¿sí? Lo que hace que aún se reduzca más la presión. Y a la larga pasa esto, miren. Esto está blanco porque ahora está repleto de gas, está lleno de gas. ¿Qué pasa si está lleno de gas? Por ahí no puede entrar el fluido va a intentar ingresar y no va a poder, gracias al gas, ¿ven? Perdón, se me salió. Si el fluido intenta ingresar acá, no va a poder porque el gas tiene su presión propia y va a contrarrestar la presión del líquido, no lo va a dejar ingresar. ¿Eso es un problema? Sí, claro que es un problema, porque fíjense, de los... ¿Cuántos espacios tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 creo, si no me equivoco. 10, perdón. De los 10 espacios que tengo en este álade para que pase fluido, ahora están trabajando 9. Bien. Si esto le pasa al resto de los álabes de un mismo impulsor, el impulsor queda totalmente inutilizado y si queda totalmente inutilizable, yo no puedo seguir avanzando con la producción. Entonces me produce lo que se conoce como un bloqueo de impulsor por presencia de gas. Eso es malísimo, eso es recontra malo. ¿Bien? Para evitar esto es que está el intake. ¿Sí? Para evitar esto es importante que esté el intake y de esa manera a través del filtro de gas se puede eliminar el gas antes de que ingrese a la bomba. ¿Sí? Eso sería el tema del gas. Más que eso no hay para agregar. Además de un bloqueo de gas en una bomba electrosumergible, el gas es un problema porque no me lubrica lo suficiente la bomba
Entonces, como dije, si no lubrica el eje, es un elemento que se mueve a mucha velocidad y que está constantemente en rozamiento con otros elementos mecánicos, lo que le provocaría un desgaste que lo deterioraría en unas semanas, ¿entiendes? Y obviamente puede pasar el caso en el que yo no tenga un bloqueo de gas, sino algunos espacios, algunos álabes bloqueados, pero eso obviamente me produce una disminución drásticamente de la eficiencia, ¿sí? La eficiencia disminuye muchísimo. Eso quiere decir que al tener estos pequeños bloqueos parciales, digámosle, del impulsor, obviamente que yo no voy a producir el mismo volumen que estaba produciendo, ¿sí? Es por eso que el intake es necesario. Esta es la famosa herramienta llamada intake, ¿sí? Y arriba se le coloca el separador de gas. Acá no está, son como dos bloques separados, pero que forman uno. El filtro y el separador de gas, pero acá no lo he puesto en realidad. En realidad lo quería poner acá y no me entraba la imagen, pero bueno. En la teoría, si no me equivoco, hay un intake. Si no, igual no busquen intake o separador de gas de bomba electrosumergible y ya aparece. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poco de la sección sellante o de los protectores, ¿sí? Fijémonos primero, recordemos cómo está configurada la bomba electrosumergible. En primer lugar, tenemos, bueno, toda la instalación de superficie, que acá no se ve, toda la sarta de tubing, que es esta, y ya una vez finalizada la sarta de tubing, empieza el sistema de bombeo. En primer lugar, la descarga, que no lo comenté, pero es un dispositivo que me ayuda a levantar, el fluido sale por allí y sube hacia la superficie. Además, esta descarga presenta una pequeña válvula que yo la puedo activar de superficie para vaciar todo el tubing cuando yo quiero sacar la herramienta, por ejemplo, ¿sí? Porque en caso contrario no puede volver el fluido, ¿sí? Además tiene una válvula de retención que sirve para el arranque, pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle en eso. En la teoría lo tienen explicado, pero no es de vital importancia. Ya después tenemos la bomba como tal, que es esta bomba centrífuga multietapa, que ya la hemos visto. Después tenemos el intake, ¿sí?, en esta zona, y luego los protectores, ya para finalizar con el motor y el sensor de fondo, que es un elemento que es opcional. El sensor me permite medir la temperatura y demás para control del motor de la bomba. Tenemos los protectores, ¿sí? Entonces, ¿qué función cumple un protector? ¿Para qué está? ¿Sí? El protector cumple 4 funciones que son las que tenemos acá en la diapositiva. En primer lugar, la función de sellar, ¿bien? Es decir, sirve como un sello hidráulico para el motor, para que de esa forma el fluido, porque el motor está ahí metido entre medio del petróleo, para que este petróleo no ingrese al interior del motor y me afecte el aceite de lubricación que posee, que además es un aceite que también sirve para evitar el ingreso de fluido. Entonces, este protector tiene esta finalidad de sellar este sistema para evitar cualquier tipo de inconveniente con respecto al motor, ¿sí? La segunda función es la de protección del motor, pero ¿protección respecto de qué? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos empujes que sufría el impulsor, los impulsores con el eje de la bomba y demás? Bueno, este protector sirve para poder proteger al motor de la bomba de todos estos esfuerzos axiales, de todos estos esfuerzos que sufre el eje y no transmitírselos al eje del motor. Bien, es por eso que el protector posee una conexión entre los dos ejes, el eje de la bomba y el eje del motor, ¿sí? Además, sirve como ecualizador.
¿De qué? De las presiones internas, ¿sí? Ayuda a controlar, a ver, básicamente presenta una presión interna para el motor y para la bomba, evitando que la presión que sufre la bomba en el fondo del pozo de colapso sea tal que me destruya la bomba. ¿Bien? Y ya por último sirve para poder vincular, que es lo que les había comentado, vincula el eje de la bomba con el eje del motor para poder transmitir todo el movimiento, y a su vez esta vinculación que tienen sirve para poder protegerlo de los empujes axiales. Así que eso es un sello protector. Hay dos tipos de sellos. Voy a cambiar la imagen acá. Voy a mover esto para que puedan ver. Hay dos tipos de protectores, ¿sí? En primer lugar tenemos un protector de sello laberíntico que se llama, que es esto que ven acá arriba. O sea, es este, a ver si nos remarca, es este, y su sistema es esto que ven acá arriba, que ahora lo vamos a analizar en detalle. Fijémonos cómo funciona esto, ¿sí? El sistema laberíntico es un sistema que está repleto de aceite, como lo pueden ver ahí en la imagen, ¿sí? Está repleto de aceite. A ver si me dejan ver. Bien, ahí está. Entonces es un sistema que está repleto de aceite. Y se llama laberíntico porque presenta un camino tipo laberíntico. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? El sistema del sello laberíntico está lleno de aceite para poder proteger. Entonces, cuando esto está expuesto al fluido de pozo, el fluido de pozo empieza a ingresar lentamente. No sé si lo alcanzan a ver el color. ¿Sí? Ingresa lentamente y empieza a desplazar el aceite, y el aceite ingresaría nuevamente al motor, ¿sí? ¿Qué pasa? Este fluido va a seguir aumentando su volumen, y una vez que aumenta, ingresa, y allí es cuando llega al pozo, cuando llega, perdón, al interior del motor. ¿Yo quiero esto? No, no quiero esto. No quiero que llegue al interior del motor, por supuesto. Aún así, puede pasar en el sello laberíntico, no es un sello ideal, ¿bien? Pero las probabilidades de que pasen son bajas porque el circuito que tiene que seguir el fluido es bastante complejo. Esto es una simplificación, pero el circuito es bastante complejo, lo que evita en cierta manera el ingreso del fluido de pozo al interior del motor. ¿Bien? Y ya luego tenemos el conocido sello con bolsa de elastómero. Esto es muy simple. Esto es una pequeña bolsa, una pequeña goma, perdón, acá esto es una goma, que cuando sufre una pequeña compresión, la goma se infla, ¿sí? La goma se deforma, haciendo contacto con esta pared, y ahí vemos que si el fluido de pozo quiere ingresar por acá, no va a poder. Acá abajo estaría el motor, acá abajo estaría toda la admisión, arriba estaría la admisión, perdón, y cuando el fluido quiere ingresar no puede porque la goma crea un sello prácticamente perfecto, ¿sí? Entonces es muy difícil que pase, o sea, que pase el fluido. ¿Existe la posibilidad de que pase? Sí, puede ocurrir que, por ejemplo, el elastómero se deteriore por determinados casos, por determinadas causas, y eso provoca obviamente un desgaste que termina ocasionando una contaminación del aceite del motor. Cosa que no es bueno. A ver, esto es como cualquier motor, ¿sí? Es como cuando al motor del auto el aceite se le contamina, ¿sí? Con el agua, por ejemplo, y el auto tiende a fundirse. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Si bien es un motor eléctrico, por dentro tiene sistemas mecánicos similares. Entonces, es importante que esté bien lubricado y bien refrigerado. Si el aceite se contamina, esta tarea no la realiza de la mejor manera posible, entonces el motor tiende a sufrir mucho daño, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema, por ejemplo, del sello laberíntico? Que en los pozos desviados no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque en los pozos desviados ya se cambia
el nivel del fluido, entonces se altera el sello directamente y no funciona bien. Funciona perfecto para los pozos verticales, pero para los pozos con desviaciones, no funciona. Entonces, para los pozos con desviaciones, obviamente que el ideal es el elastómero, ¿sí? El que posee en la bolsa del elastómero, que el elastómero es un caucho, ya lo vimos en la PCP, es lo mismo. Así que bueno, que si voy a utilizar un pozo desviado, me voy con uno. Si voy a utilizar un pozo vertical, cualquiera de los dos funciona, pero se puede utilizar el laberíntico, que es un poco más económico, digamos. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto de esto? No, profe, yo lo voy siguiendo bien. Genial, genial. Seguimos entonces ya. Esto es prácticamente para... A ver si me deja cambiar. Nos quedan tres diapositivas, así que ya estaríamos por terminar. Ya esto último sería la parte del motor eléctrico. El motor, es un motor. Ustedes han visto los motorcitos chiquititos que a veces se le acoplan a las bombas. Esto es igual. Es lo mismo, obviamente que está diseñado de otra manera, porque la idea es que tiene que ser lo más largo y fino posible. Pero bueno, en cuanto a funcionamiento, es igual. Es un motor tipo trifásico con jaula de ardilla que se llama. Es decir, que el rotor presenta una pequeña jaula. Esta jaula, al ser expuesta al campo magnético de las bobinas, empieza a girar y eso, si le transmito ese movimiento a un eje, listo, tengo un motor, ya está. ¿Sí? Posee dos polos, es bipolar y tiene una particularidad y es que en cuanto al arranque el motor tiene que arrancar en una estrella triángulo que se llama, que es una conexión trifásica tipo estrella, que después se cambia a una conexión tipo triángulo para evitar, digamos, todo tipo de inconvenientes a la hora del arranque. Esto no tiene mucha importancia, lo estoy diciendo de datos curiosos. Eh, bueno, una vez arrancado el motor, anda, obviamente, siempre y cuando reciba la alimentación correspondiente. ¿Qué pasa con esto de la alimentación? El motor puede cambiar automáticamente su alimentación. Esto quiere decir que me puede consumir más o me puede consumir menos corriente dependiendo de lo que esté pasando en el fondo. Tal vez el petróleo se volvió viscoso por algo, por ejemplo, entonces, o un poco más viscoso, lo que significa que el motor va a necesitar mayor potencia para poder extraerlo, por lo tanto consumiría mayor corriente eléctrica. Puede pasar al revés, que se haya diluido porque hay mucha presencia de agua, entonces el motor ahora necesita consumir menos corriente para poder entregar el fluido. Hay problemas con la refrigeración, también altera su corriente. Hay problemas con la lubricación, también altera su corriente. De esta manera, observando en la superficie la carta amperométrica que se llama, que es básicamente una tabla que me dice las corrientes que ha ido consumiendo en distintos momentos el motor. Al ver esta carta, yo puedo deducir qué es lo que está pasando, ¿sí? Inclusive, ¿se acuerdan que vimos la carta dinamométrica en el buen mecánico? Bueno, en electrosumergible está lo que se llama la carta amperométrica, que me permite analizar cuántos amperes, cuánta corriente eléctrica ha consumido la bomba y en función de eso puedo determinar cualquier tipo de problema en el interior de la bomba. Desde problemas en la refrigeración o en la lubricación hasta presencia de gas o presencia excesiva de sólidos. Puedo determinar todo mirando esa carta. No vamos a entrar en detalles respecto a la carta amperométrica porque no hace falta. Es bastante complejo el tema, hay que ponerse a analizar la carta y demás. Pero sepan que se puede realizar un análisis de las corrientes que consume un motor para determinar si está andando bien o está andando mal. Sí. Bien, acá está el principal problema de un motor de corriente eléctrica de bomba electrosumergible. Y es la refrigeración y la exposición a sobretemperaturas. A ver,
Obviamente el motor de la bomba se va a calentar, eso es seguro. ¿Por qué? Y porque están dando 24 horas al día. Es normal que se caliente un motor si anda 24 horas al día. El tema es que el motor está diseñado para poder soportar determinadas temperaturas. Si yo me excedo de determinadas temperaturas, el motor sufre mucho. Eso es lo que se conoce como sobretemperatura. La idea es que el motor no se me tiene que sobretemperar nunca, es decir, no tiene que aumentar la temperatura nunca por encima del máximo que soporta. ¿En qué casos puede ser que aumente su temperatura? Cuando está consumiendo de más, por lo general. ¿Qué significa que consuma de más? Tengo presencia de gas, tengo arenas que me están molestando y me atascan los impulsores, tengo mucho empuje. ¿Qué más? Tengo una mala refrigeración, no se me está lubricando bien, ¿sí? Hay una gran cantidad de posibles causas. Y una de las principales es la refrigeración. ¿Por qué? Porque la bomba electrosumergible, a diferencia del resto de los sistemas de bombeo, que el motor se encuentra en la superficie, yo no puedo refrigerarlo de forma manual ni le puedo instalar ningún sistema adicional. ¿Sí? Sí, el motor tiene una forma especial que se llama forma disipadora, es un disipador, tiene como muchas aletas de metal, lo que facilita la emanación de calor y de esa forma no, digamos, no se calienta en exceso, pero adicionalmente a eso dependo exclusivamente de la refrigeración de dos cosas. En primer lugar, el aceite, por eso el aceite tiene que estar en buenas condiciones. El motor no se los comenté, pero fíjense, está repleto de aceite. Todo lo blanco que ven en el interior del motor es aceite. Está bañado tiene un baño de aceite en la parte interna, uno para lubricar el eje y otra para evitar, digamos, eh, este sobrecalentamiento. El aceite, si se me deteriora, tiene problemas. Eh, y además, el motor también se refrigera con el líquido que le pasa por la parte externa, es decir, con el fluido de producción. Es por eso que todos los motores de corriente eléctrica de la bomba electrosumergible tienen una velocidad de producción mínima. Si yo produzco a una velocidad o a un caudal menor del mínimo, estoy exponiendo al motor a temperaturas elevadas, lo que provoca, ¿sí? Obviamente, eh, por distintos tipos de fallas dentro del motor, inclusive se puede quemar. ¿Bien? Entonces, el aceite tiene que estar en condiciones y además necesito un caudal de producción mínimo para poder refrigerar el motor. ¿Cómo se refrigera con el caudal de fluido que le pasa por al lado, digamos? Muy simple. El fluido pasa por acá por los costados, ¿sí? Obviamente entra en contacto con el motor y sigue subiendo, y al desplazarse el fluido se lleva la temperatura. El fluido se calienta, es decir, le quita la alta temperatura al motor y el fluido se desplaza hacia arriba y se va caliente el fluido, digamos, y el motor se ha refrigerado de forma correcta. Es por esto que necesitamos una velocidad mínima. ¿Qué pasa si yo estoy por debajo de esa velocidad mínima? El fluido, sí, le va a quitar temperatura, pero no se va a ir, va a tardar más en irse, por lo tanto el proceso de refrigeración es más lento. ¿Sí? Bien, y ya para ir cerrando, les quiero mostrar lo que habíamos mencionado del cable. El cable, como dijimos, la herramienta, la bomba electrosumergible es un sistema mecánico, es un sistema, perdón, de bombeo, mecánico no, que posee su motor en el fondo. Entonces se presenta la complejidad de, bueno, sí, el motor lo pongo en el fondo, fantástico, pero ¿cómo hago ahora para poder llevar mi corriente hasta el fondo? Fácil, con unos cables, ya está. ¿Sí? No son unos cables cualquiera, por supuesto que no, son estos cables que ven acá, son cables que poseen tres conductores, ¿sí? Para que acá hay uno, dos y tres, bueno, y acá están los otros tres. Pueden presentar esta configuración tipo plana,
que es la mejor de las dos porque sufre menos esfuerzos. Y después tenemos una configuración circular en donde, eh, digamos, el cable es redondo como toda la vida, ¿no? Obviamente cada uno de estos cables va a llevar una de las fases eléctricas. Habíamos dicho que el motor es trifásico, así que cada uno lleva una de las fases. Eh, y bueno, tienen la particularidad de que cada uno, a ver si puedo agrandar la imagen, cada uno de los conductores presenta un recubrimiento, como lo pueden ver ahí, que se ve amarillito, ¿sí? Sería este que estoy marcando con rosado. Presenta un recubrimiento, ¿sí?, que evita que entre en contacto con el otro cable y además, digamos, lo protege térmicamente. Luego tiene un recubrimiento adicional térmico, suele ser este. Y ya por último, esta carcasa exterior metálica, ¿ven?, que lo protege de forma mecánica, es decir, evita que si sufre algún tipo de esfuerzo adicional el cable se tienda a romper. Es decir, esta carcasa metálica, este recubrimiento metálico ayuda a absorber todos esos esfuerzos, todas esas fuerzas adicionales del cable, y que si no tuviese este recubrimiento, por supuesto que el cable se destruiría. Así que es necesario que tenga un recubrimiento. Ya como para finalizar, el cable en la parte de conexión tiene un pequeño enchufe, digamos, para decirlo mal y pronto, es parecido a un enchufe, ¿sí?, que tiene tiene tres patas, una con cada fase. Acá la tercera no se ve, y además se conecta, ¿sí?, en cada uno de los conectores del motor, y una vez conectado se tiene que aislar bien térmicamente y eléctricamente. Y bueno, una vez finalizado esto, el motor ya está listo para bajar. ¿Qué pasa? Yo no puedo bajar el motor. Yo no, a ver, no tengo una imagen, pero yo no puedo bajar el motor junto con los tubing y demás y que el cable esté suelto, ¿no? El cable, por cada un tubing se lo suncha una o dos veces. Sunchar es, se agarra un precinto y se lo precinta contra el tubing para que el cable quede bien pegado al tubing y no quede colgando, porque obviamente que eso le provoca aún más esfuerzos de los que ya tiene que soportar un cable, ¿sí? La sección del cable, cuando hablo de sección del cable, estoy hablando de, perdón, del área de cada uno de los cables, cada uno de los conductores. El área de cada uno de los conductores depende prácticamente de cuánto va a consumir mi motor. Obviamente que en bombas de mayor caudal, que consumen más el motor, y necesito cables más gruesos para poder transmitir o transportar mayor corriente, ¿sí? Pero nada. Bien, gente, y eso es prácticamente todo lo de electrosumergible. Es una unidad relativamente corta, no es muy, a ver, no es corta, puede ser larga. El tema es que si nos ponemos a explicar más cosas se pone un poco más complejo, y creo que con esto ya es suficiente como para que ustedes tengan conocimientos básicos de lo que es una bomba electrosumergible. Eh, bueno, comentarles que tienen que realizar el cuestionario número 13, si no me equivoco. Era ese, que es el cuestionario que van a encontrar en digamos, en el cuestionario. No, espérense, por favor. Tienen que realizar entonces, a ver, le voy a poner otro por acá. El cuestionario número 13, que es el único cuestionario que hay de electrosumergible, ¿sí?, y nada más. Ya con eso estarían recontra al día si es que han hecho todo. Si no, no se haga problema, pueden hacerlo cuando tengan tiempo. También comentarles que esta va a ser eh, la última clase del año. Recién nos volveríamos a encontrar el 9 de enero, ¿sí?, el sábado 9 de enero. Yo se los voy a recordar, por supuesto. Pero el sábado 9 de enero nos volveríamos a encontrar, obviamente que a la misma hora, para tener
ya el resto de las clases o realizar algún repaso también, eso estaría bueno, de todas las cosas que hemos estado viendo, para ya después arrancar directamente con producción 2. Así que bueno, gente, si no tienen ningún tipo de duda ni nada, habríamos terminado por hoy. Recuerden cuestionario número 13, nada más. Así que bueno, eso. Si no tienen nada más que preguntar o lo que sea, nos estaremos viendo. Espero que tengan muy buenas fiestas, que tengan también muy buen fin de semana y bueno, que la pasen bien en estas pequeñas vacaciones. Ya nos volvemos a encontrar en enero.